Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en la academia con una mesa extraordinaria, la tercera mesa en Derecho del Deporte en Iberoamérica. Y hoy nos acompaña primeramente como conductor Miguel Ángel Gamboa, un gran futbolista chileno, mundialista en España en 1982, era extremo izquierdo, fue jugador de Audax Italiano, de Lota, de la Universidad de Chile, del Colo-Colo, de la América de México, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del Deportivo Neza de México, fue entrenador de Deportes Serena, de la Selección de Fútbol de Chile, y de la Selección de Fútbol de la Isla de Pascua, que participó en la Copa Chile 2009. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, Jesús. Un gusto estar acá con todos ustedes. Y también nos acompaña Alejandra Torres Luis, una destacada estudiante de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, el campus Santa Fe de la Ciudad de México. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos uno en práctica de periodismo deportivo, una mujer muy talentosa. Bienvenida, Alejandra. Hola Jesús, hola a todos, muchísimas gracias por hacerme parte de esto y estoy muy emocionada. Nos acompaña también Gustavo Abreu, que fue presidente del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje de la República de Argentina, árbitro de TASCAS en Lausana, Suiza, y miembro del Comité de Disciplina de la Superliga Argentina de Fútbol. Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España, director del Departamento de Arbitraje de la Universidad Austral de Argentina, director ejecutivo de la Maestría en Derecho de la Universidad Austral de Argentina, miembro del Comité de Disciplina, ya lo dijimos, es una universidad prestigiosísima, la Austral. Gracias por estar en esta mesa, Gustavo. Muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación, y un placer y un honor compartir esta mesa con estos distinguidos colegas. Bueno, está también con nosotros Felipe de Souza de Brasil, que es máster en Derecho Deportivo Internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía de España. Tiene posgrado en Derecho Deportivo por la Escuela Superior de Abogacía, presidente de la Comisión de Derecho Deportivo en Brasil, consejero del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo y miembro de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Jesús. Es un honor estar con la Academia Mexicana de Derecho y con distinguidos abogados y deportistas. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, también nos cerramos la mesa y que va a abrir en esta mesa por tiempos. Vamos a hacer la aclaración. Nos acompaña agradeciéndoles a todos, pero en el caso de Adolfo son las 11 de la noche. Gracias, Adolfo, por acompañarnos, amigo. Fue jugador del Real Madrid, de Deportivo La Coruña, del Español de Barcelona, máster en Gestión y Dirección del Deporte, bueno, evidentemente licenciado en Ciencias de la Actividad Física por el INEM de Madrid, profesor de la Escuela de Entrenadores de Andalucía, 20 años en institutos de educación como profesor de educación física, seleccionador absoluto de Andalucía de 2004 a 2012, director y fundador del campus de fútbol más antiguo de Andalucía en activo de más de 18 años, el campus Marbella-Aldana. Desde 2004, organizador de eventos benéficos, más de 50 partidos benéficos por toda Andalucía y otros sitios de España durante casi 20 años, con exfutbolistas y cantantes famosos, ponente y conferencista en distintos ámbitos, en temas de deporte, valores, educación, derecho y deporte, y bueno, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Adolfo, a la mesa. Muchas gracias, Jesús, por darme el placer de estar hoy con estos amigos, con estos compañeros y poder disfrutar de una bonita tertulia donde creo que todos nos vamos a enriquecer mucho. Claro, va a valer mucho la pena. Nos ven en América Latina y en Europa y vale mucho la pena la formación de la mesa de primer nivel, reitero. Pues vamos a iniciar, Miguel Ángel, con Adolfo Aldana. Pues ya habíamos dicho toda la formación que tiene en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, en el ámbito organizacional, en muchas áreas. Y evidentemente, pues tú querías, Miguel Ángel Gamboa, realizarle una pregunta, la primera en específico, a nuestro amigo Adolfo Aldana, Miguel. Sí, yo quisiera preguntarle qué opinión tiene de Florentino Pérez, que quería hacer una Superliga en Europa. Si eso es beneficioso para el fútbol europeo en general. El tema es un tema que cada uno va a tener su visión. Yo tuve la oportunidad de representar a España con un sindicato de futbolistas europeos que se quiso crear. Quizá, bueno, te estoy hablando a finales de los 90. Además nos reunimos 2 veces en París, en Francia. Se quería hacer un sindicato mundial, europeo. En aquel momento estaba Alfredo Di Stéfano, estaba el propio Diego Maradona, en fin, gente muy trascendente en el mundo del fútbol.
y la idea era tratar de combatir los excesos de la FIFA en cuanto a horarios de los campeonatos del mundo. Horarios, te hablo de partido a lo mejor a las 2 de la tarde en México, por decir un sitio, a 40 y pico grados, o mismo ahora vamos a ver que en diciembre se va a hacer el Mundial de Qatar, donde las temperaturas, a pesar de ser invierno, van a ser altísimas. Es decir, muchas veces se piensa más o la FIFA piensa más en el negocio, en generar ingresos como sea, por encima de los intereses de los propios deportistas, ¿no? Es verdad que el deportista hoy día, no quizás hace 30 años o 25 años, pero hoy día está muy bien pagado, en general, los futbolistas de alto nivel, me estoy refiriendo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final ya se pensó hace muchos años, me acuerdo, Murdoch, Bernie Ecclestone, quisieron montar una Superliga, estoy hablando hace 20 y tantos años. Aquello no salió por circunstancias, y yo creo que Florentino se reunió con los clubes más notables del continente para montar esta Superliga. Desde mi punto de vista, lo que buscaba Florentino, en cierta manera, es también duplicar y triplicar los ingresos que podían ellos conseguir a través de este campeonato. Es verdad que a muchos de los equipos que en un principio le dieron el sí a Florentino tuvieron mucho vértigo y se echaron atrás muy rápidamente en los días sucesivos. La FIFA empezó a amenazar drásticamente a futbolistas que no iban a poder jugar el campeonato del mundo, futbolistas de estos clubes. Desde mi punto de vista, hizo un órdago muy grande y muchos clubes se empezaron a desmoronar como un castillo de naipes. Se quedó solo prácticamente el Barça, el Real Madrid, no me acuerdo si el Milan o algún otro, pero aquello pues dejó un poco, como nosotros solemos decir, con el culo al aire a Florentino. Desde mi punto de vista, yo creo que habría que buscar una solución intermedia. ¿Por qué? Porque, claro, muchos clubes dijeron es que no es justo que siempre el Real Madrid se enfrente a la Juve, al Manchester City, al Chelsea y al Paris Saint-Germain y al Bayern, por supuesto, ¿no? Y algunos. Ok. Esa parte te la entiendo, el aspecto económico. Pero la FIFA también ahora quiere hacer un mundial cada 2 años. Es la propuesta que estaba haciendo. También cuenta los aspectos económicos. O sea, FIFA se maneja de esa manera. Lo mismo, efectivamente. Piensa eso a ti. Por esto lo que yo te digo, que con respecto a la primera pregunta y a esta segunda pregunta, que están enlazadas, es siempre lo mismo. La FIFA va buscando su absoluto beneficio, siempre lo ha hecho. Florentino se ha cansado porque realmente los equipos que generan estos grandes ingresos en los partidos pues son los 4 o 5 grandes. La gente está deseando ver al París, vamos a decir, al Bayern, algún equipo inglés y especialmente al Real Madrid y al Barcelona. Y más cuando el Madrid tenía a Cristiano o el Barça ha tenido a Messi. Y los demás, pues en realidad son comparsas. Claro, el dinero se reparte. Yo digo que la FIFA se queda la gran parte del pastel. No te voy a decir que los directivos y la gente que forma la FIFA pues se pegan sus buenas comidas, sus buenos viajes y a veces plata para el bolsillo. Y eso es lo que te acababa de decir. ¿Qué te iba a decir? Oye, Miguel, dime. Vamos a dejar esas 2 preguntas para cerrar con la última pregunta y que termine ahorita las 2, Adolfo, y luego tú cierras con una opinión que querías dar en específico en el tema. ¿Te parece, Miguel? Sí, claro que sí. A ver, Adolfo, concluimos esas 2 con calma. Ya, para decirte el final, yo creo, por un lado, que habría que buscar algo intermedio, ni estar bajo las mismas circunstancias que hemos estado con la FIFA. Ha sido un toque de atención con la UEFA y FIFA, un toque de atención lo que ha hecho Florentino para que rectifiquen y de alguna manera
los clubes que generan más se vean mucho más beneficiados porque pueden hasta triplicar sus ingresos, y se tendría que buscar algún tipo de primera división europea, segunda división, y que estos clubes que lo pueden generar se vean mucho más beneficiados, y que la FIFA de alguna manera se cree una auditoría para que las cosas queden absolutamente claras en cuanto a ingresos, en cuanto a beneficios de cada uno. Yo lo veo así. No sé si claramente una liga, yo sí sería partidario de algo diferente al formato que tiene la FIFA o la UEFA en los campeonatos de Europa actualmente, o las Champions. Eso por un lado. Y después yo tampoco soy partidario, porque ya los de campeonatos del mundo cada 2 años, sí que es verdad que en balonmano creo que se hacen bastante frecuentemente, igual cada 2 años, los campeonatos del mundo y de Europa, cada 2 años. En fútbol yo lo dejaría como está, porque creo que al final es como tratar de romper la gallina de los huevos de oro. Es verdad que tenemos demasiado fútbol, demasiado partido. Los futbolistas ya tienen un calendario súper condensado como para que encima pongan campeonatos del mundo cada 2 años. Es verdad que se van a generar ingresos por todos los lados, pero yo creo que hay que pensar más en la integridad, no solo física, sino a nivel anímica del futbolista, de que pueden llegar a unos momentos que estén completamente saturados. Ahora se ha visto jugadores españoles que han jugado el reciente Campeonato de Europa, selección sub-21, y están lesionados. Y esto además siendo jugadores muy jóvenes. Vamos a cerrar aquí. Muy interesante ese tema que aborda Adolfo, porque también el tema de los derechos humanos hoy que permean el mundo. Imagínate todos los juegos que hay y lo que aparece. Tú, para cerrar tu opinión, Miguel, me interesa mucho. Son 2 jugadores seleccionado español como Adolfo, un seleccionado chileno como tú. ¿Qué visión tienes en este tema específicamente en relación a estos campeonatos mundiales cada 2 años y a la tentativa de Florentino, Miguel? Yo creo que las dos cosas no se podrían dar, porque ¿quién elige quiénes son los equipos más importantes de Europa? Ahora los equipos más importantes de Europa no son los más famosos ni los más conocidos, son los que más plata tienen. Manchester City hasta hace muy poco no era conocido dentro del concierto europeo o campeonato inglés. Paris Saint-Germain era un equipo que peleaba los campeonatos, pero tampoco era tan conocido a nivel mundial. Lo que pasa es que el dinero ha ido cambiando, y los campeonatos que han logrado estos equipos ha ido cambiando un poco el pensamiento de la gente. Pero yo creo que hay equipos más populares en Inglaterra y no sé si en otros lados del mundo. Ahora, en relación a los mundiales cada 2 años, es casi imposible, distorsionaría todos los eventos en todas partes del mundo. Dime tú, ¿en qué momento se podría jugar la clasificatoria para un mundial en Sudamérica cuando tenemos nosotros 10 equipos, 10 países en el cual se completan en 2 años más o menos, ¿no es cierto?, todas las famosas clasificatorias, con los diversos problemas que tenemos para que nuestros jugadores que juegan en Europa o en Sudamérica puedan venir acá. Entonces, para mí no es posible. Lo mismo pasaría en Europa. ¿Qué pasaría con la Champions, con la UEFA, con todos esos campeonatos, si los mundiales fueran cada 2 años? La verdad, yo no me parece realmente, al menos que en Sudamérica se volviera al sistema antiguo, que éramos 3 países que jugábamos la clasificatoria. Entonces era muy corto. Era 2 partidos de visita, 2 de local, chao. Clasificabas en eso. Pero ahora, por el aspecto económico, se van a 20, a 18 partidos. Imagínate. Entonces yo creo que el calendario no da. La verdad que no creo que dé. Y no estoy de acuerdo, la verdad, con los mundiales de 2 años. Independientemente que todos los países de este lado, tanto Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, jamás vamos a tener un mundial. O sea, no nos sirve de nada cada 2 años. Muy interesante esta visión de 2 mundialistas, de 2 jugadores de selección, porque se está ponderando demasiado el aspecto económico sobre el deportivo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en la mesa. Gustavo, ya vimos el inicio, ¿no? Con 2 figuras del fútbol internacional que nos da mucho gusto y gente muy preparada, la verdad, que se aprende mucho con ellos.
¿Por qué las federaciones deportivas internacionales y el COI prefieren la justicia arbitral antes que la justicia ordinaria? Ese es un tema, ¿no? Porque incluso hay muchos países que está vedado. En México es un conflicto. En el caso costarricense, pues vemos que a veces se van a estos temas. Puedes elegir si te vas al ámbito laboral, etcétera. Pero ¿por qué hay esta elección, Gustavo? En general, disculpen los compañeros que este es un tema muy técnico y no tan entretenido como el que se desarrolló hasta ahora, pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta, el mundo deportivo, estamos hablando de todas las federaciones deportivas internacionales del mundo, prefieren ir a la justicia arbitral. Esto es, a un tribunal arbitral deportivo independiente que esté en algún lugar del mundo y que siempre los casos hay que llevarlos a ese mismo lugar. En la práctica, hoy se llama TAS, Tribunal Arbitral du Sport en francés, o en inglés Court of Arbitration for Sport. Ese tribunal fue fundado en la década del 80 a instancias de Antonio Samaranch. Antonio Samaranch, como todos saben, fue el presidente que más tiempo fue, por lo menos más importante del Comité Olímpico Internacional. Quizá rivaliza con Pierre de Coubertin en la cantidad de años que fue presidente, pero fue el más importante. Él se dio cuenta de que el sistema deportivo mundial necesitaba que las decisiones definitivas de todas las federaciones deportivas internacionales, ya sean disciplinarias o ya sean patrimoniales, fueran revisadas por una instancia independiente de la estructura federativa. Es decir, vamos al caso del fútbol, que es el más conocido, que la FIFA, cuando decide si el partido Argentina-Brasil se tiene que jugar de vuelta, estamos hablando de un tema disciplinario, no tenga la voz definitiva FIFA, sino que eso pueda ser revisado a un tribunal arbitral independiente internacional. Bueno, ¿cómo va a terminar el cuento de Argentina-Brasil suspendido a los 5 minutos? Va a terminar un tribunal arbitral formado por árbitros del TAS decidiendo de aquí a un año, probablemente, si ese partido se tiene que jugar de nuevo o si Brasil pierde los puntos por no haber podido organizar el partido. Pero fíjense en este ejemplo rápido cómo hoy hay una especie de enorme fuerza de atracción de lo que es el Tribunal Arbitral de los Deportes, que atrae a todo. Fíjense, si mañana Djokovic termina mal esta aventura de querer ir a jugar al Abierto de Australia sin vacunarse y demanda a la ATP, eso va a terminar seguramente en el TAS. Y todos los casos de doping que ustedes se imaginan terminan todos ante el TAS. Entonces, ¿qué ventajas tiene tener un tribunal arbitral internacional y que las partes no tengan que ir a la jurisdicción ordinaria? Porque si cualquiera de nosotros tenemos un problema con alguna persona de otro país y ese problema lo tenemos en nuestro país, nosotros vamos a demandarlo en nuestra jurisdicción, donde estamos domiciliados. Eso es la justicia ordinaria. Ahora, fíjense, la jurisdicción arbitral internacional tiene unas ventajas enormes. Yo les voy a contar rápidamente un caso que sucedió en la década del 90 y que muestra cómo la justicia arbitral es superior, es mucho mejor que la justicia ordinaria. Yo les voy a hablar del caso de Harry Reynolds. No es de fútbol el caso es de atletismo. Harry Reynolds, Butch Reynolds, fue durante 11 años el récord mundial de los 400 metros llanos, los 400 metros lisos. Norteamericano, nacido en Ohio, era una especie de Usain Bolt por esos días. Fíjense lo que le pasó y el problema que tuvo por ir a la justicia ordinaria, porque el TAS en esa época no existía. Reynolds compitió en un torneo en Mónaco, un torneo internacional de atletismo, en agosto del 90, y en un procedimiento antidoping tuvo un resultado analítico adverso, un doping positivo. Según las pruebas, tenía nandrolona, un esteroide anabólico. Bueno, la Federación Internacional de Atletismo, con sede en Londres, lo sancionó con una descalificación de 2 años. O sea, atleta norteamericano, compite en Mónaco, da positivo en Mónaco, la Federación Internacional con sede en Londres lo inhabilita por 2 años. El atleta, como no existía un tribunal arbitral internacional, apeló la decisión ante el tribunal competente de su domicilio. Reynolds estaba domiciliado en Ohio, en Estados Unidos. Bueno, el juez que le tocó intervenir de la justicia ordinaria resolvió bajo la reglamentación amateur de Estados Unidos y dijo que Reynolds tenía que agotar la vía asociativa sometiéndose a un arbitraje ante la Federación Americana de Atletismo.
La Federación Americana de Atletismo, que ahí está el tema cuando el que resuelve temas de deportes es localista y puede tener alguna inclinación a favorecer a una de las partes, resolvió levantar la sanción de Reynolds sobre la base de que había indicios de que la orina analizada no era de Reynolds. Bueno, fue apelado por la Federación, por la Federación Norteamericana de Atletismo y termina en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que decidió que Reynolds tenía derecho a participar en las pruebas de selección para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, estamos en la década del 90, fíjense, fue en 1990 el doping positivo y el atleta quería clasificar para ir a Barcelona 92 y estaba suspendido. Fíjense, si los Juegos Olímpicos hubieran tenido lugar en Estados Unidos en lugar de Barcelona, Reynolds podría haber participado con la bendición de la justicia ordinaria de los Estados Unidos. Bueno, el atleta finalmente se clasificó para Barcelona, la Federación Internacional no le permitió competir por haber participado en las pruebas clasificatorias mientras estaba suspendido. Ya termina el cuento, ¿eh? Ahora, el Tribunal de Ohio siguió con la causa y en diciembre del 92 ordenó a la Federación Internacional de Atletismo a pagarle a Reynolds $27 millones por los daños y perjuicios causados a Reynolds. Y Reynolds no pudo competir en Barcelona 92 porque estaba suspendido. Fíjense, cuando Reynolds va con esa sentencia a Londres a ejecutarla, la IAF le dice, mire, si usted quería que yo de alguna manera me sometiera a la justicia norteamericana, me tendría que haber citado en la primera instancia. Usted me viene a avisar cuando ya ganó el juicio y yo no fui parte de ese juicio. No le resolvió el tema, o sea, el deportista en este momento tiene una sentencia favorable de $27 millones por daños y perjuicios contra la Federación Internacional, pero no pudo competir en Barcelona 92. El problema deportivo no lo resolvió. Bueno, cuando a Reynolds le dicen, y ya termina la anécdota, cuando a Reynolds le dicen, mirá, tenés que conseguirte un abogado en Londres, andá a demandar a la Federación Internacional de Atletismo en Londres y ahí vas a poder recuperar quizá los $27 millones. Cuando la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, se entera que venía Reynolds con la demanda, se mudan a Mónaco. Mónaco es considerado por algunos autores, sobre todo por un autor español de apellido Aguirre Ascuénaga, un prestigioso administrativista. Mónaco es considerado un paraíso jurídico deportivo. ¿Qué es un paraíso jurídico deportivo? Un lugar donde la jurisprudencia nacional es bastante favorable a las federaciones deportivas internacionales y tienden a no condenarlas en juicios de daños y perjuicios. Ahora fíjense, este breve cuento que les he relatado, un poco demuestra lo que pasaba antes de que existiera una justicia arbitral internacional independiente. Y hoy hay una tendencia, con esto ya termino la respuesta, hay una tendencia de que todos los países están tendiendo a que sus temas nacionales, en Argentina es claro, Chile también lleva sus casos al TAS, Uruguay está llevando sus casos al TAS, Perú estuvo hasta hace poco llevando sus casos al TAS y varios países de Sudamérica están tendiendo a que por una vía estatutaria, es decir, por poner un artículo en el estatuto de su Federación Nacional que diga que sus decisiones definitivas son revisables ante el TAS, de que todas las causas terminen de alguna manera siendo entendidas por el TAS, que no es más ni menos que 300 árbitros de todo el mundo. Hay una lista cerrada y donde las partes que van al litigio pueden elegir claramente de esa lista qué árbitro quieren que dirima su conflicto, ¿no? Bueno, no sé si fue claro, Jesús, pero intenté un poco responder por qué esta tendencia de las federaciones deportivas internacionales de que haya un tribunal único arbitral en el mundo, ¿no? No, es bien interesante porque después alguien va también a verter su opinión y es un tema, bueno, lo jurídico tiene esa vertiente y como dices tú, el tema de la justicia arbitral, los alcances que está teniendo, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Felipe, ¿qué piensan los brasileños sobre los cambios del nuevo reglamento de agentes? Explícanos un poco de este reglamento de agentes, de qué se trata y cuáles son los cambios y qué considera la gente. Es una pregunta muy importante y con las palabras de Gustavo creo que tengo una ayuda para explicarles sobre, esclarecerlos lo que piensan los brasileños sobre el nuevo reglamento de agentes. Y para hablar de esto, yo tengo que volver un poco hasta el año de 2014, cuando en diciembre FIFA decidió cambiar
desde el nombre para todas las reglas de los agentes. Entonces teníamos los agentes de fútbol. Después de 2014 aparecieron los intermediarios. Y después de los... durante el periodo de vigencia de los intermediarios, y estamos en este periodo todavía, pero tenemos el nuevo texto para, yo no sé si en el próximo mes, en el próximo 6 meses, el próximo año, pero vamos a cambiar para un nuevo reglamento, que es este nuevo reglamento de agentes. Y yo voy a empezar con una opinión de los brasileños, con algo que ha sido, que Gustavo ha dicho, que es sobre la resolución de disputas, la resolución de litigios. Pues con el reglamento de intermediarios desde 2014, no había más la posibilidad de solucionar los litigios en la FIFA. Entonces, si tenemos un caso con un intermediario brasileño con un jugador brasileño, hecho, podemos ir a la Confederación de Brasil o a un tribunal de Brasil. Bueno, pero si tenemos un intermediario de Brasil con un jugador de Argentina, ¿para dónde vamos si tenemos un conflicto, un litigio? Esto es uno de los grandes problemas del reglamento vigente de los intermediarios. Y esto es un problema que está solucionado con el nuevo reglamento de agentes, pues hay la previsión de una cámara de los agentes en la FIFA. Entonces, después del nuevo reglamento, si tenemos un litigio entre un jugador de Argentina y también un agente de Brasil, vamos a la FIFA y está bueno. No tengo que ir a Buenos Aires y tampoco el jugador de Argentina tiene que ir a Brasil. Esto es lo peor para nosotros, abogados. Y si tenemos un caso que involucra una pequeña monta, no es una buena idea ir al CAS. Claro que por las decisiones es una buena idea, pero el costo es alto, ¿sí? Y para nosotros brasileños, creo que también para los argentinos, en este caso de la gente brasileña con el jugador argentino, por ejemplo, en Brasil, un dólar son, o un euro, un franco suizo son casi que 10 reales. Entonces, el costo es muy alto. Pero esto es un buen punto del nuevo reglamento de agentes, pero pienso que sea quizás el único. Pues yo pienso que dos de los grandes problemas del reglamento de intermediarios, y nosotros esperábamos que la FIFA podría cambiar esto, es el trabajo con los menores de edad. Entonces hay una prohibición para la remuneración de los agentes, ahora los intermediarios, pero también con los futuros agentes que trabajan con menores de edad. No se puede remunerarlos, hay unas excepciones, pero como regla no se puede remunerarlos, y esto es muy malo, pues cuando un chico está empezando su profesión, su vida como un jugador, como un futbolista, necesita mucho de la ayuda, de soporte de un agente, y no se puede remunerarlo. Esto es para mí, y creo que para los brasileños es algo muy, muy, muy malo. Y también, pues en Brasil tenemos una posición en el mercado con jóvenes que son buscados por los clubes europeos. Entonces tenemos que ofrecer soporte para los jóvenes para los traspasos, y muchas veces los traspasos ocurren muy temprano en sus vidas, con 18, 20, 22 años. Entonces, y como les dije, es muy importante que los jóvenes tienen un soporte de un agente, de un intermediario desde los 15, 16 años. El mercado trabaja así. Entonces, el reglamento no respeta, en mi punto de vista, no respeta el mercado. Tenemos, claro, que tener mucha cautela con los jóvenes. Tenemos que tener herramientas para una fiscalización del trabajo de los agentes, pero tenemos que dejarlos
trabajar para los jóvenes, es bueno para los dos, en mi opinión. Entonces, esto es un problema del nuevo reglamento que no está solucionado. Y el otro problema es el techo de las comisiones. Ahora tenemos antes teníamos una sugerencia para un techo de las comisiones de los agentes. La verdad que ahora tenemos con el reglamento de intermediarios, pero yo estoy pensando en el futuro. Ahora tenemos una sugerencia y tendremos un techo de comisión. Y para mí esto no es bueno tampoco. Pues claro que pues el techo es bajo, son 3%, hay una posibilidad de ir para 6%, pero es bajo para mí. Si tenemos 10%, como el mercado, como hace el mercado, tenemos, una vez más, tenemos una regla de mercado, algo que se practica en el mercado y la FIFA no está respetando el mercado. Yo no sé, la verdad que yo creo que sé cuál es la idea de la FIFA, que parece que quiere los agentes alejados del deporte o con una palabra, como puedo decir, un poquito más no tan importante en las negociaciones. Para mí esta es la idea de la FIFA, pero ¿dónde está la libertad de las partes de acordar sobre los términos de sus contratos? Claro, es importante que tenga un techo, pero 3% es un techo muy bajo, en mi opinión. Y un último punto que creo que sea importante es que para un traspaso de 100 millones de euros, si tiene 3%, está bueno. Yo no soy agente, pero me gustaría ser en este caso. Pero cuando tenemos la mayoría de los traspasos, no son de 100 millones de euros, son de 100.000 euros o 100.000 dólares, muchas veces 100.000 pesos o 100.000 reales. Y cuando se tiene 3% para esto es muy poco. Entonces, para los pequeños agentes, aquellos que no son los top 5 agentes del mundo que logran, que están en todas los más grandes traspasos, para los pequeños, que son la mayoría, es casi que decirlos, esto no es para ustedes. Se quede lejos del fútbol, pues con 3% no se puede trabajar y vivir. Entonces, creo que sea esta una opinión, claro que es mi punto de vista, pero hablamos mucho aquí en Brasil. Tenemos 1.280 intermediarios registrados hoy. Entonces, nosotros abogados hablamos mucho de esto. Entonces, creo que sea algo que como que todos piensan casi que de esta, como yo estoy hablando para ustedes. Gracias, Felipe. Ya se abordó el tema de la justicia arbitral, de la justicia ordinaria, hay una acción bien interesante, pero reitero, por ejemplo, en el caso de Djokovic, que me gustaría ahorita quisiera un comentario y la pregunta a Adolfo Aldana, Miguel Ángel, pues ahí viene de por medio el tema pues de la libertad, pero viene el tema de la vida, de la integridad, muchos factores. Miguel Ángel, ¿tú quieres elaborar una pregunta, Adolfo, en relación a este tema que ya abordó por ahí originalmente Gustavo? Lo que pasa, yo no estoy muy de acuerdo con lo de Djokovic, empezando. Yo creo que la vacuna es un derecho para todas las personas y el que no se la pone no está respetando el derecho de la mayoría del mundo, en mi opinión muy personal. Pero quiero preguntarle qué opinión tiene Adolfo sobre lo que pasa con Djokovic en el Abierto de Australia. Bueno, yo la verdad que respeto tu opinión, pero pienso un poquito diferente, ¿no? Yo creo que aquí cada uno es un tema con muchas aristas. Yo creo que hay algunas cosas que son evidentes. He tenido la suerte de tener a Djokovic algunas veces en mi casa porque él viene mucho por aquí, por Marbella. Lo he conocido y es una persona excepcional. Aquí en España los telediarios y los noticieros y todo están sacando en portada al principio, hablando del tema de Djokovic ahora, todos estos 2 o 3 días, ¿no? Y lo están crucificando al pobre sin conocerlo. No dudan de su gran categoría como deportista, pero están cuestionando mucho el tema humano y a mí me parece, bueno, yo la suerte que he tenido de conocerle, que es un tipo
excepcional, súper educado, correcto, que habla 7, 8 idiomas. No, pero es que la pregunta no es esa, Sí, sí, Adolfo. La pregunta es el motivo. sí. Nadie está, digamos, juzgándolo como persona, como Bueno, campeón, como tenista. aquí lo han Nada más aquí, que tenemos todas las partes del mundo prácticamente la obligación y hemos estado encerrados y hemos tenido muchas dificultades con millones de muertos. Nada más el por qué negarse a una vacuna. No sabemos el fondo de que él tiene alguna enfermedad que le pueda hacer mal. Eso es lo que queremos. Realmente lo demás. Yo te doy mi opinión absoluta. Es decir, hay algunas evidencias. La vacuna es posible que realmente esté beneficiando a las personas que se la ponen. Son los beneficiados porque probablemente dicen que cuando se contrae no con tanta agresividad, y probablemente muchos de los que están más enfermos dicen que son no vacunados, que yo también eso lo cuestiono. Es verdad también, otra evidencia, que hay organismos que tengan una proteína algo especial que la vacuna a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular les puede afectar. No sé si es el caso de Novak. También es evidente que hay gente que confía no ya en el sistema inmunitario suyo, sino en la salud por encima de la enfermedad. Es decir, son personas que quieren estar sanas, no les gusta meterse nada. Yo mismo en mi época del Real Madrid nos daban la opción de vacunarnos para la gripe y yo no he preferido, porque además una vez que me vacuné cogí la peor gripe de mi vida. Entonces, cuando él está sano a todos los niveles, él tiene su entrenador mental, espiritual, físicamente es un chicle el tipo, es un figura, y técnicamente no vamos a hablar, y él se encuentra bien y dice, mira, que me hagan todos los test. Hasta hace poco valía con un test de PCR, que te lo hagan a diario como se lo están haciendo los clubes. Ahora han puesto la obligación del carnet. Dentro de 3 meses, que seguramente el COVID parece que con esta cepa no está siendo tan virulento, van a quitar el carnet. Venga, ya el carnet no. Es verdad que Australia es muy severo, es severo en las condiciones para entrar al país cualquier persona. Mis hijos, de hecho, estuvieron 2 de ellos viviendo 9 meses y para conseguir el visado y entrar es complicado. Ahora han puesto sus condiciones para jugar el torneo. Es el torneo de Djokovic, no sé si lo ha ganado 7, 8 veces. Es su torneo. Puede ponerse en un gran slam por encima de mi compatriota de Nadal y de Federer. Y yo creo que por una decisión arbitraria esto es mi opinión, del torneo, que dice, queremos todos vacunados, todo el mundo como un borrego, la vacuna. Oiga, habrá personas que necesiten la vacuna porque tienen miedo, porque se encuentren inseguros, y al final, para mí se ha demostrado que tanto contagia el vacunado como el no vacunado, y la persona que quiera beneficiarse a sí mismo porque crea que con la vacuna, si coge el COVID, no va a ir a la UCI, pues que se vacune. Pero al que no, oiga, hágale 2 PCRs al día, si lo ve así. Pero yo desde luego estoy con Djokovic. Entiendo que la mayoría no lo está, pero absolutamente, porque sé de su manera sana de pensar en la vida. Él no piensa en la enfermedad, él piensa en su organismo y tenerlo lo más sano posible. Y si considera que la vacuna se va a meter una cosa experimental que está siendo positiva para el COVID, eso es otra evidencia, pero es una cosa experimental y a largo plazo no sabe cómo le va a afectar a su cuerpo. Y es un tío tan extremadamente saludable que es coherente, porque él podría perfectamente en Serbia, que es Dios, podría haber ido a un sitio, decir, mira, métame un placebo y me dan el carnet de vacunación y lo puede tener en 3 minutos. ¿Y quién le va a decir que ese carnet no es válido? Como mucha gente que ha falsificado carnet y que ha hecho miles de cosas. Él lo podía haber hecho, pero se ha metido en un berenjenal, quizá por ser coherente y por ver que hay una manipulación muy grande la que se está haciendo a todos los niveles. Es como lo veo. Lo siento si a alguno le ha podido afectar, porque sé que ha habido muchísimas víctimas. Aquí mismo en la comarca donde vivo
en el campo de Gibraltar, en lo más al sur de España, entre diciembre y marzo del año pasado, con la cepa británica que vino a través de Gibraltar. Nosotros estamos pegados al Peñón, ¿no? Y la cepa esta delta, han muerto 550 personas en mi comarca, una comarca de 300.000 personas. Entonces, que soy consciente de lo que estoy diciendo, pero hay un constreñimiento grande de las libertades de la persona, me parece, ¿eh? Como lo están llevando. En fin, que... Es un tema, perdón que concluya, muy interesante. Yo les comento, yo tengo un hijo que tiene 27 años y este muchacho tuvo el doctorado a los 25 años en la UNAM, estuvo en el Instituto Hellman 3 años, en la Universidad de Bonn, ganó doble medallista en ciencias a nivel mundial, en China, plata mundial, en bronce, y desde el inicio se pusieron a estudiar, y lo que dice el Adolfo, por ejemplo, no hay ahorita un medicamento que esté comprobado para el COVID, uno solo, no hay uno solo comprobado, sinceramente. Y lo más interesante es que es cierto, más que experimentar, sí sirven de algo, pero una vacuna son de 6 a 8 años, porque es todo un proceso de investigación. Entonces aquí viene un tema que son dos visiones encontradas, pero las dos muy interesantes, porque alguien puede decir, está el derecho a la vida, mi derecho, o sea, cómo se tocan, y alguien puede decir el tema de la libertad. Entonces, ese es un tema que me agradó y que lo tomen en visión dos personas también que con criterio muy amplio, porque igual no nos vamos a poner de acuerdo, pero son las visiones con las que parten o que se bifurcan en general en la sociedad, ¿no? Miguel. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es, ¿qué pasa con los otros tenistas? Pues, si al final de cuentas, están vacunados 160 y uno no quiere nada más, porque no quiere, por ese motivo. Los otros tienen derecho a cuestionarlo, o sea, ¿por qué yo y por qué el otro no? Si eso existe en todos los grupos, en los mismos planteles de jugadores, hay diferentes opiniones, pero hay una que hay un deber, a lo mejor, mayor, en el cual muchas veces hay un ente que nos guía por mayoría, o sea, el derecho al respeto ajeno debiera ser, ¿no es cierto? Es una ley casi en todas partes del mundo, el derecho al respeto ajeno, que ahora muy pocos países lo están pudiendo llevar a cabo, porque es real. Ya la gente ya está totalmente desatada a nivel mundial. Pero yo estoy conforme con su respuesta. Si el amigo Djokovic no quiere vacunarse, de acuerdo, ojalá no pase nada. Acuérdense que también en la época todo el mundo dudaba del aspecto positivo de Maradona, ¿no? En el Mundial de Estados Unidos. Todo el mundo que estaba arreglado, que esto acá, pero al final de cuentas se comprobó y se supo realmente que sí había doping. Entonces, todas estas cosas a la larga se pueden saber. Lo que pasa es que yo espero, creo que tiene que ser igualdad de condiciones nada más. O sea, eso es todo. Yo sé que la vacuna no es un doping, o sea, en eso no es nada. Eso es algo que evita que puedas tener algo o contagiar a alguien, es todo. Eso es todas las precauciones que se han tomado en muchas partes del mundo, nada más. Pero cada quien... Y es tan variado que, por ejemplo, Gustavo, que está en Argentina, se criminalizó, y en otros países como México pues no ha pasado eso. O sea, ha sido una visión incluso en los países de nuestra región de América Latina muy diferente. Gustavo y Felipe, ese tema que abordaron muy profundamente Adolfo y Miguel, ¿se resolvió en justicia ordinaria? ¿Cómo se resolvió, Gustavo? A ver, yo lo que sé es que el caso Djokovic era distinto al resto de los deportistas que están vacunados, porque Djokovic contrajo COVID hace un tiempo y todavía no estaba en el plazo necesario que debe dejar pasar un enfermo dado de alta de COVID para poder vacunarse. Y por ese lado entró el argumento de, ojo, si yo fuera árbitro mañana, en un caso que llega al TAS, yo miraría eso, porque ahí sí, lo de Miguel tiene, acá es interesante esta argumentación distinta de ambos, porque los dos tienen razón. Sí, claro. Miguel tiene razón en lo siguiente: gracias a que todos nos hemos vacunado, estamos llegando a la inmunidad del rebaño. Gracias a que todos nos sometemos al peligro de los riesgos de una vacuna que no está lo suficientemente probada, estamos ganándole a la pandemia. ¿Por qué? Según Miguel, ¿por qué entonces los antivacunas nos están complicando, los que no se quieren vacunar nos complican el fin de esta pandemia a nivel mundial? Porque son ellos los que están complicando. Ahí tiene razón Miguel. Ahora, Adolfo también tiene razón, porque
hay un derecho humano que es el que nadie está obligado a donar sangre, nadie está obligado a donar un órgano, nadie está obligado a sacarse piel, nadie está obligado a muchas cosas, entre ellos nadie está obligado a vacunarse. Pero porque es un derecho contemplado en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, acá Djokovic, que es un tipo ejemplar, a mí, yo lo admiro, para mí es el mejor de todos, es mejor que incluso que el lamento del amigo español que por ahí hincha por Nadal, yo creo que es mejor que hasta que Federer. Es amigo de Djokovic, amigo personal. Claro, bueno, entonces está de acuerdo conmigo. Yo entiendo como abogado de que él ha querido explotar ese argumento que tiene a favor. Yo contraje COVID, yo tengo defensas, con lo cual yo puedo todavía darme ese lujo de poder ir a un torneo donde todos están vacunados sin vacunarme porque todavía estoy en el plazo que puedo no estar vacunado. Y también es cierto lo que dice Adolfo, un no vacunado no es necesariamente alguien que va desparramando virus por el mundo, no, porque si le hacen los PCR y los controles necesarios día a día, no incrementa el riesgo de contagio, creo yo, ¿no? Pero muy interesante las dos posturas, porque las dos son muy fundadas, muy razonables y muy humanas, con lo cual los felicito a Miguel y a Adolfo porque me ha encantado esta discusión. Ahí también, tú, Felipe, o sea, qué bueno, porque vamos a regresar ahorita que nos dé su opinión. Me gustaría Miguel y Adolfo, antes de cerrar, y tú, Gustavo, de lo que también ya plasmó en su momento Felipe con relación a los agentes, porque esto ya ha entrado en una dinámica muy agradable. Felipe, ¿qué opinas de ese caso? Este caso es de hecho un caso muy, muy difícil, muy, muy delicado. Esta temática hoy en día es muy complicada, como ha dicho Gustavo. Yo les felicito, Adolfo y Miguel, pues son dos opiniones, sí, y tienen mucha razón. La temática de la libertad individual es muy importante para nosotros abogados, estudiamos esto desde el primer día de la Facultad de Derecho, pero también hay la cuestión de cuando hay la libertad individual, el derecho de las personas de convivir con otros que no se han vacunado. Pero para mí, yo voy a huir un poquito de decir esto para acordar de la cuestión de los tribunales, pues creo que existen dos cuestiones en este caso. El punto de adentrar en Australia, creo que es algo para para los tribunales ordinarios de Australia, es una cuestión del Estado, y existe también la cuestión deportiva, que es si Djoko puede jugar o disputar los partidos de Australian Open con los otros que se han vacunado. Entonces, creo que tenemos dos puntos, un para la justicia de Australia y otra para el CAS y quizás para Gustavo como un árbitro más adelante. Gracias. Yo quiero cerrar porque Adolfo ya es muy tarde y le agradecemos de antemano casi las 12 de la noche. Muchísimas gracias, Adolfo. Una opinión muy importantes. Un hombre muy preparado académicamente, tiene un trabajo que ya lo conocerán ustedes, impresionante en España. Ya platicarán breve, que nos haga favor al final. Y quisiera tocar ese tema, ellos que estuvieron, pues bueno, que fueron futbolistas de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, grandes futbolistas. Para cerrar, Miguel, y luego cierres tú, Adolfo, para que te puedas despedir, ¿te parece, Adolfo? Perfecto. A ver, Miguel, en este tema de que nos planteó Felipe en el tema de cómo se reforma el reglamento precisamente de los agentes, tú que lo viviste, te tocó vivirlo, ¿cómo sientes este tema, Miguel? La verdad casi no, yo nunca me manejé con representantes, ¿no? En mi época estaban recién apareciendo, salvo en México, pero siempre los contratos los hacía uno personalmente. Directo. Creo que ahora es beneficioso para el jugador. Claro. Pero estos representantes empezaron con muy mala fama. No hay que olvidarse que triangulaban mucho, se quedaban con dinero los jugadores. Ahora está un poco más legalizado. De todas maneras, me parece, para mí, que hay mucho abuso de parte de los representantes, incluso con el beneplácito de la FIFA. Todo al revés de lo que dice Felipe. La FIFA le abrió las puertas para que pudieran participar. Pero resulta que ahora los representantes son prácticamente dueños de los muchachos de 10 años. No necesariamente necesitan darle dinero al muchacho. Compran al papá,
le dan el dinero al papá, le compran lo que quieran, le dan auto, le dan sueldo a los papás y le firman un contrato, muchachitos de 10 o 12 años. En Chile hay representantes que ya son dueños de clubes, cosa que no debiera existir. Claro. En Europa se gastaron más de 3.500 millones de dólares en comisión de representantes. Yo no sé por qué no se hace como antes, que el club iba y compraba. Resulta que ahora yo no puedo ir a River Plate o a Real Madrid como directivo a solicitar cuánto vale un jugador, sino que tengo que hablar con el representante, cuando el jugador se supone que pertenece, ¿no es cierto?, a la institución. Así era más o menos, o así es acá en Chile. Entonces, ahora hay una ventaja muy grande para el representante. De hecho, si el jugador le quedan 4 o 5 meses para terminar contrato y llega alguien y llega a ofrecer una cantidad, si no les conviene, no firma, terminan los 4 meses de contrato y el jugador queda libre. Y es un beneficio mucho mayor para el jugador y para el representante. Porque al final, eso del 3% de la comisión, para mí no existe, es mucho más. Porque de repente ellos compran el jugador en una cantidad de dinero de, ponele, $80.000 y lo venden en $140.000. Entonces, cuidado con eso, que el representante no es tan, de repente, honesto en todo lo que hace dentro del esquema futbolístico, ¿eh? Y creo que están siendo los más ganadores en muchos aspectos. Conozco muchos representantes que están más millonarios que los jugadores. Así es fácil. Y también hay algunos muy honestos, ¿no? Que conocemos, Miguel, hay algunos... No, hay de todo, pero así se inició, conocí muchos. Te puedo contar muchas anécdotas, pero ahora nos da para la anécdota. Yo conocí mucho. Los primeros representantes que yo conocí en México eran argentinos, que era Poletti y Enzo Giannoni. ¿Cómo no? El gato Magdalena. O sea, todo eso. Y veía cómo se manejaban, o sea, veía cosas que, ¿cómo puede ser? Pero uno lo encontraba astuto, ¿no es cierto? Porque realmente son gente muy astuta. Porque de otra manera es complicado cómo se maneja el mercado. Pero a mí me hubiera gustado jugar en esta época, ojo, ¿eh? Si a mí el representante me hace ganar 20 veces más que antes, lástima, no, Adolfo, que en esos tiempos no eran estas cantidades. Lamentablemente así era. Y tanto que sí, es verdad. Hombre, yo... Adolfo, déjate presento en este sentido. A ver, ya lo dijo Miguel, me encantó. Viene una vertiente que para nosotros también es muy importante, la tuya. Fuiste un jugador de grandes clubes en España, de época, seleccionado. Formaste, diriges el campus de fútbol. Tienes una relación directa con deportistas de altísimo rendimiento, los cuales, me consta, te tienen un gran aprecio y valoran todo lo que eres. No nada más como has sido como futbolista, como persona y como profesional, en tu nivel de preparación, el nivel de preparación que tienes. Esto que acababa de plantear, llegaste a vivir algunas cosas con representantes y yo creo que después te ha tocado ver otras muchas cosas. ¿Qué piensas en ese tema en específico del planteamiento de Felipe? Bueno, lo que acaba de decir Miguel, estoy completamente de acuerdo, igual que con lo de Djokovic difería un poco. Aquí se ve que el tema lo domina perfectamente, mucho mejor que yo, incluso. No vas a decir que representante, Miguel. ¿Cuántos jugadores tienes, Miguel? Me gustaría tener a 2 nada más, con Vidal y Sánchez me conformaba. Okay, adelante, Adolfo. La verdad que todo lo que ha dicho es una gran verdad. Hay algunos puntos que me gustaría remarcar de los que ha dicho ya Miguel. El primero, que es una pena que niños con 10, 12 años ya los representantes están pululando por las ciudades deportivas intentando, como ha dicho, con dádivas y con determinados regalos, hasta con dinero, convencer a los padres para representar a talentos futuribles, y es una pena terrible. De hecho, hay niños que a lo mejor con 12 años, 13 no tienen representantes y están preocupados porque todos los demás del equipo lo tienen. Y yo lo he vivido. El año pasado hemos estado dirigiendo la cantera del Marbella, aquí cerca, y ves la verdadera obsesión a coger un representante. Parece que es la persona que te tiene que tutorizar para que juegues mejor. Lo que te dice el representante va a misa. Entonces hay una pena, porque el futbolista tendría que tener, ante todo, el mejor don que puede tener un jugador es la personalidad y saber
lo que él necesita. Entonces se tiene que ir formando, preparando, igual que física, técnicamente, en todos los aspectos, a nivel de criterio y de decir, sé lo que quiero. Y yo no voy a necesitar un representante a lo mejor hasta una edad en la que el club ya me quiere hacer un contrato prácticamente profesional o algo importante, pero hasta entonces yo no soy muy partidario de marear al jugador, porque te van a empezar a contar milongas. Si te vienes conmigo te llevo al Sevilla, te voy a hacer una prueba que conozco, te llevo al Málaga. El futbolista lo que tiene que pensar en jugar mejor cada día, entrenar bien y progresar y crecer futbolísticamente. Eso es lo único importante, porque el representante no te va a facilitar nada, y todo lo que ha dicho Miguel es que lo he estado viendo. En mi época, fíjate, mi representante Ginés Carvajal fue el representante de Raúl, de Michel, Salgado, todo. Yo fui su primer jugador, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y ellos se ganaban el 10% del contrato del primer año. Si yo tenía un contrato en 4 años y yo ganaba 30, 40, 50 y 60 millones de pesetas progresivamente en 4 años, pues el 10% del primer año, que eran 30, eran 3 millones lo que se ganaba. Hoy día, como bien ha dicho Miguel, es desmesurado. Hay representantes que todo el mundo los conoce, que son multimillonarios, del nivel de algunos de los 10 jugadores top en el mundo. Han hecho verdadera fortuna. Hay representantes, que es a lo que aludía Miguel, que me parece de vergüenza, pero no quiero meter a todos en el mismo, efectivamente, en el mismo paquete. Representantes que han ganado del club vendedor, del club comprador y del futbolista. Sí. Por 3 a la vez. Y eso ha sido así. Un club que le dice, quiero a tal jugador, si me lo consigue, habla con el jugador y habla con el club que lo vende, le dice, si te vendo a este jugador te doy tanto, me das. Entonces, a mí eso también me parece muy poco ético. A partir de ahí, yo creo que el representante tendría que ganar una parte mínima del contrato del jugador. Eso es como yo lo veo. Mínima, digo, una cosa que sea justa por el trabajo que ha hecho. Y hay representantes que cuando estás arriba están muy pendientes de ti, y cuando llegan las vacas flacas, los problemas, se desinhiben, se van y dicen, mira, búscate la vida. Entonces, es de los aspectos del fútbol que yo creo que lo desnaturalizan un poco, en cierta manera, ¿eh? Porque encontrar el representante que sea persona, bondad, noble, honestidad, que ayude al jugador, nada egoísta, que no te firme nada. Ahora te quieren firmar a un chico de 10 años, ya le quieren firmar para pillarlo casi hasta edad juvenil. Por si triunfa, que me lleve yo el 30%. Digo yo, vamos. Adolfo, una pregunta. Yo el primer caso mío en el TAS lo tuve, era Ginés Carvajal contra un club de fútbol. Y en la audiencia Ginés dijo, yo nunca he firmado un contrato con mi representado, yo me manejo con la palabra. ¿Eso es así? Conmigo fue así, ¿eh? Yo no firmé nunca con Ginés, es verdad. Por eso te lo he dicho, que una persona segura de ti mismo y honesta, no tienes que firmar nada, porque si el jugador es persona también, te va a pagar, te tiene que pagar. Yo lo veo de esa manera. ¿Qué quieres saber, Miguel? Porque le quiero preguntar para cerrar algo a Adolfo. Pero tú, Miguel, adelante. Quiero agregar algo de cómo más o menos empezó esto hace, no sé, 25 años, 30 años, que se fue a preguntar por un jugador de River Plate y el presidente ya le dijo que tenía que hablar con el representante. Esa fue una manera, para mí, de robar dinero. Así de fácil. Si el directivo fue el que inventó esto y ahí empezaron los empresarios. ¿Por qué? Porque si yo como club lo vendo directamente, van a salir las cifras, que antiguamente tampoco salían las cifras, ¿eh? Ojo que los directivos, muchos ponían plata, pero muchos sacaban plata también, de muchas instituciones. Y así empezó este método.
no, tienes que hablar con el representante, no conmigo. Y después iba el presidente del club, o el tesorero, o el que estaba arreglado, se arreglaba con el representante. ¿Sí? Esa fue la trampa que empezó. De esa manera empezaron. Así. Miguel, eso es una patología que es tal como tú lo dices. El representante termina siendo un recaudador de comisiones para los directivos, pero no todos son así. No, de acuerdo, de acuerdo. No, pero es como en todas las cosas de la vida, ¿no es cierto? No todos son así. Pero luego el método se inició de esta manera, para poder tener la libertad de que no figurara el directivo en alguna fuga de capital. Se hizo de esta manera el representante. Por eso, a mí me parece hasta absurdo que si yo quiero comprar un juego de River Plate o de cualquier equipo del mundo, tengo que hablar con el representante. O sea, los clubes ya no son dueños nunca del jugador prácticamente. Esa es una de las cosas realmente insólitas. En nuestra época uno firmaba 2 o 3 años y después te arreglaba el club nuevamente, pero no dependía del empresario. Ahora el empresario se ha hecho muy importante, como dice Adolfo, que los jugadores que no tienen representantes no los contrata nadie. Sí, claro, es cierto. O los mismos entrenadores. Los entrenadores. Hay equipos, en Chile hay equipos que un representante tiene 18 jugadores más el entrenador en un equipo. O sea, eso no debiera ser. Claro, en nuestra época, no hay que olvidar que las puertas de Europa se permitía, en España era un extranjero por equipo. En Inglaterra prácticamente no habían extranjeros, en Italia estaban las puertas cerradas. Entonces, muchos países. Pero ahora, donde uno ve la alineación y tú ves 9 extranjeros, dos, digamos, ingleses, más la banca llena de extranjeros, es un negociazo, pero enorme para el empresario y para todo el mundo que está rodeando eso. Son unos negociazos. En México, el otro día veo una alineación: 9 extranjeros, 2 mexicanos. O sea, es absurdo. O sea, mi opinión, ¿no? Es absurdo. Esto está resultando muy valioso en el área de expertise a todos ustedes que están participando, porque va a mover muchísimas fibras en el deporte profesional. Y ya se tiene que ir, Adolfo. Antes de despedirlo, Adolfo, te fue muy bien, empezaste muy bien, estabas estudiando tu carrera en el Real Madrid, empezaste a irrumpir, quisiste irte por ahí sé que te quiso Jesús Gil, te quisieron varios equipos y te hablaron contigo y demás. No te dejaron muy abiertas las puertas. ¿De qué se dio el representante en ese tema? Cuando se vino eso que querías, tú qué querías hacer y qué hizo el representante, ¿qué pasó? De hecho, se me ha olvidado apuntillar con el tema del representante. Yo cuando llego al Real Madrid, al equipo de tercera, recién acabado de juvenil, con 17, 18 años, yo no tengo, por supuesto, representante. Yo llego a Madrid, me vio un ojeador y hice una prueba y me quedé, ¿no?, en el Real Madrid. Ahí fui subiendo al segundo equipo, al Castilla de segunda división, también sin representante, y llego al primer equipo, me reúno yo con Ramón Mendoza y mi padre, que vino yo era muy jovencito entonces, y ahí pues con prácticamente 21 años hago mi primer contrato con el Madrid, con mi padre. De hecho, me tratan de un poco, ya no viven, ¿no? Ramón Mendoza y el gerente, me acuerdo ahora el nombre, tratan de darme menos. Y yo mismo, firme, digo, no, yo sé que un compañero de mis características pues gana esto y quiero esto. Se van, se reúnen, al rato vienen y me dicen, venga, vale, te firmamos por esto. Total, que ya empecé lo que vengo a contar, yo sin representante. Y después de la tercera temporada, allí, claro, yo veía que estaba destacando, que teníamos un super equipo y no jugaba lo que yo quería. Y ahí se interesa el Atlético de Madrid y yo hago un órdago al Real, teniendo contrato en vigor. Me dice Jesús Gil, acógete al Real Decreto 1006, que te vamos a dar un pastón, te voy a dar un maletín con tanto. Total, que yo hablo con el club y digo, mira, me voy a ir porque tal. Y en ese momento es donde, claro, yo era un chaval con 23, 24 años, te estoy hablando en el año 89,
es cuando yo hablo con Alberto Toldrá, que era el presidente de los representantes españoles, y Ginés Carvajal, que estaban los dos juntos, y cuando hablo con Ginés y digo, Ginés, creo que ahora sí necesito un representante, porque estoy quemando mi imagen con el club, yo me tengo que dedicar a jugar y yo no puedo entrar en una guerra en el club, si me voy, si no me voy y tal. Y ahí él fue un apoyo importante. Ahí sí. Y a partir de ahí ya tuve representantes. Por eso yo te digo que es una pena que hoy día el futbolista no tenga la personalidad para decir, o un padre con la cabeza centrada que le diga, hijo, tú estás en la cantera del Betis y dedícate a jugar. Si el club quiere que sigas, ya hablará conmigo, hablaremos, nos vamos a informar de cuánto puedes ganar, pero tener una persona, yo no lo entiendo muy bien, pero bueno. Gracias. Adolfo, te vamos a despedir. Es un gusto haber tenido a Adolfo Aldana, la verdad, licenciado en Ciencias de la Actividad Física por el INEF Madrid, profesor de la Escuela de Entrenadores de Andalucía, máster en Gestión y Dirección del Deporte de la Universidad Complutense de Madrid, España, y técnico deportivo superior nivel 3 de fútbol, así como técnico especialista en voleibol, director y fundador del campus de fútbol más antiguo de Andalucía, organizador de eventos benéficos en el ámbito deportivo, ponente, conferencista, y luego aparte, pues, jugador del Real Madrid, uno de los jugadores titulares más importantes en el Super Depor, etcétera, y un ser humano extraordinario. Muchísimas gracias por habernos acompañado precisamente aquí a Miguel Ángel, a Alejandra, a Gustavo, a Felipe y a tu servidor. Excelente participación, de verdad, ha sido una mesa muy rica. Sabemos que ya son más de las 12 de la noche, de verdad, te damos un doble agradecimiento, Miguel. La pena es que no podíamos haber estado en persona todos viéndonos, dando un abrazo y tomando una suculenta comida para seguir conversando después. ¿Traes tu certificado de vacunación o no lo traes? Yo el certificado de vacunación ya lo pediré por ahí, que todavía Un beso a todos muy grande y buen año. Ahora que hemos empezado el año, que tengáis un año excelente, y aquí tenéis un amigo. Si venís por el sur de España, habláis con Jesús y seréis atendidos como os merecéis. Oye, Gustavo, continuamos. Qué buena mesa, la verdad que no quisiera que se acabe. Ahorita le toca participar a Alejandra. Qué buena mesa. Alejandro, ya hablaste un poco de todo este tema de la justicia arbitral, de la justicia ordinaria, las preferencias. ¿Cómo se ha resuelto este tema en la justicia deportiva argentina, en el caso específico del fútbol? ¿Más arbitral, más de justicia ordinaria? ¿Cómo se da? Bueno, en la Argentina pasa como pasa en muchos países de Sudamérica, que la Federación Nacional, en el caso de Argentina es la AFA, en el caso bueno, en el caso chileno es un caso muy especial, porque es la Liga, es la ANFP. Bueno, en el caso de Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol, en el caso de Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Todas esas federaciones de ámbito nacional tienen un artículo en el estatuto que prohíbe a sus miembros ir a la justicia ordinaria. Eso es inconstitucional por donde se lo mire. Ahora, para que un juez lo decrete inconstitucional, porque no se puede prohibir a una persona física o jurídica en un país soberano ir a la justicia ordinaria, para que alguien lo declare inconstitucional tiene que haber un miembro, un club de fútbol o un futbolista o alguien que vaya a la justicia y pida, y como nadie lo hace, porque nadie quiere nadie quiere romper el corral, porque el sistema es monopólico y si uno hace cosas que no convienen, se queda fuera del sistema, lo terminan desafiliando, lo terminan sancionando. Entonces nadie va a la justicia ordinaria. En la Argentina pasó eso. Entonces, ¿qué dice el artículo 67 del Estatuto de la AFA, de la Federación Nacional Argentina? Dice que todos los miembros están impedidos, está prohibido ir a la justicia ordinaria y que deben ir a un tribunal arbitral independiente reconocido por la AFA o por la CONMEBOL. Ahora, ese famoso tribunal arbitral independiente jamás se constituyó, jamás. Entonces, ¿qué ha ocurrido en la práctica? Como el mismo artículo dice, tribunal arbitral reconocido por AFA o CONMEBOL, o en su defecto ante el TAS, terminan yéndose por la última parte del artículo 67 que dice, o en su defecto ante el TAS. Entonces, ha pasado que un club de fútbol de Argentina quiere demandar a otro club de fútbol de Argentina, van a la AFA, se presentan y dicen, señores, ustedes me prohíben ir a la justicia ordinaria.
Ustedes no han reconocido un tribunal arbitral independiente, resuélvanme esto. Van con la otra parte y la AFA, ¿qué termina haciendo? Contesta, nunca se ha creado un tribunal arbitral independiente reconocido ni por AFA ni Conmebol, pueden ir al TAS. Y de esa manera, en la práctica, a partir de hace 3 años aproximadamente, están yendo los casos domésticos, los casos locales, entre jugadores de fútbol o entre clubes argentinos al TAS. Con los inconvenientes que hoy marcaba Felipe, cuando decía, puede ser caro ir al TAS. Y sí, al TAS, si vas mínimo, vas a tener que invertir entre 40 o 50 mil dólares de tasa, de abogados y demás. Entonces, si la cuestión es algo menor en cuanto a lo económico, no te conviene ir al TAS. Casos menores no hay que ir al TAS porque es cambiar el dinero. Casos disciplinarios donde no hay un dinero, tampoco, porque es todo pérdida. Ahora, si el caso es de 500 mil dólares para arriba, o varios millones de dólares, ahí sí conviene y es baratísimo ir al TAS. Cuanto mayor es el monto, más barato es el TAS. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay una fórmula que relaciona el monto reclamado en juicio con unos porcentajes que se calculan, pero nunca, a medida que aumenta el dinero que está en juego, si la cuestión es patrimonial, nunca aumenta proporcionalmente. Entonces, esa especie de tasa de justicia que hay que pagar, en casos muy millonarios, muy grandes, es regalado, es baratísimo ir al TAS. Ahora, casos menores, agentes pobres con jugadores pobres, para ser claro, no conviene, porque por 2 mangos o por 2 chirolas, como dicen en Argentina, entonces, ¿qué pasa en la práctica? Está ocurriendo eso. La solución que se le encontró fue que los abogados que litigan al TENTAS, en Argentina hay 4 o 5 muy buenos abogados, con mucha experiencia, le encontraron la vuelta. Y en esto también, y ya termino con la respuesta, contribuyó que Argentina, en el año 2017, modificó el estatuto por recomendación de la FIFA, y la FIFA, cuando empieza a recomendar, recomienda cosas que le convienen al sistema. Porque tu sistema le recomendó que pusieran ese artículo 67 que decía, además de prohibirle ir a la justicia ordinaria, va a ser un tribunal arbitral independiente si ustedes algún día lo constituyen. Como nunca lo constituyeron, vayan al TAS. Y así terminó el cuento, ¿no? Nada, gracias. Viene un tema ahora con Felipe que tú vas a conocer a fondo y que es una cuestión de debate con Andrés Facio ahorita ya en Argentina. Felipe, ¿cuáles son específicamente las perspectivas de los clubes brasileños tras la nueva ley de la Sociedad Anónima de Fútbol? Platícanos un poco este tema que yo quisiera que platicáramos. Yo con lo que está pasando en Argentina está también interesante, ¿no? Yo he platicado mucho con Andrés y yo creo que es un tema interesante. Adelante, Felipe. Sí, bueno, hemos debatido mucho esta temática, pues es de una ley recién aprobada en 2021 y vamos a volver un poco a la historia muy rápidamente, que es que la mayoría de los clubes brasileños son constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces la mayoría, por ejemplo, si analizamos los 40 clubes, los 20 de la Serie A y los 20 de la Serie B, creo que 38 son constituidos como asociaciones y los 2 que no son muy nuevos, ¿sí? Están en las series A y B desde hace 2 años, creo yo. Y entonces, y en las asociaciones, y ahí vuelto a que ha dicho Miguel sobre los directivos y muchas veces los problemas con los directivos, yo voy a poner un elemento que es el elemento político. Los clubes asociativos tienen un elemento político muy fuerte, muy fuerte. Son casi que muchas veces 100, 200, hasta 300 consejeros que viven que son hinchas del club muchas veces y que se reúnen una vez por semana para decidir los rumbos del club. Esto para mí no se aplica en el mundo actual, pues creo que hasta los años 90, cuando el fútbol no era un mercado con grandes sumas gran montas de dinero, con contratos tan complejos, con negociaciones tan extensas, era posible que una asociación con los consejeros
trabajasen para el desarrollo del fútbol, y está bueno. Pero después de los años 90, con el desarrollo del mercado del fútbol, creo que las asociaciones no son más adecuadas. Entonces empezamos aquí en Brasil, en el final de los años 90, los debates para obligar a los clubes a convertirse en empresas, ¿sí? Pero hay un impedimento de la Constitución que no se puede obligar a un club a se estructurar como una empresa o una asociación. Hay que tener la temática de la libertad está una vez más aquí en la mesa. Y ahora, después de más de 20 años del comienzo de los debates, tenemos la ley de las sociedades anónimas. Entonces estamos ahora en nuestra temática. Y la ley de las sociedades anónimas, para mí, siempre he dicho que no se puede decir que es una solución mágica para el fútbol brasileño. Es sino una herramienta para la profesionalización de los clubes del fútbol, ¿sí? Para alejar los 300 consejeros y traer profesionales del mercado con experiencia, con expertise en la gestión, para que puedan gestionar bien sus clubes, puedan trabajar para los clubes, recibir una remuneración por sus clubes, y entonces alejar a los directivos que no pueden recibir una remuneración, pues cuando en Brasil hay una excepción, pero como regla, los directivos de una asociación sin ánimo de lucro no pueden recibir una remuneración por su trabajo. Entonces, esto está en el pasado. Ahora, en el presente, tenemos un mercado del fútbol. Estamos hablando de la profesionalización. Entonces, la ley de sociedad anónima ha llegado ahora. Y creo que como no es mandatoria para los clubes, no es obligatoria para los clubes, creo que hay un reto a enfrentar, que son los consejeros todavía. Pues para aprobarla, hay que tener, para que un club se convierta en una empresa, para que un club asociativo se convierta en una empresa, necesita de la aprobación de los consejeros. Entonces, hay este reto adelante, pero creo que cuando los consejeros comprenderán que es importante para el desarrollo del fútbol, tendremos más empresas que asociaciones. Hasta ahora tenemos 2 clubes de los 40 de la series A y B que se convirtieron en sociedades anónimas del fútbol, que son Cruzeiro de Minas Gerais, es un gran club brasileño, y también Botafogo de Rio de Janeiro. Son 2 clubes que tienen cientos de consejeros, pero estaban o están en una situación que cerran las puertas o se convierten en sociedades anónimas del fútbol. Entonces, los consejeros decidieron que es mejor intentar un nuevo formato más que cerrar las puertas. Entonces, quiero decirles que con este reto político de las asociaciones, creo que los clubes que se convertirían en empresas son los clubes que no tienen opción en este momento, ¿sí? Después, creo que en 1, 2 o 3 años, si este formato funciona para el desarrollo del fútbol, si es un buen formato, creo que otros clubes con un poco más de tranquilidad y no como una falta de opción van a seguirlo. Pero ahora creo que solamente los clubes en una mala situación. Y no podemos olvidar que en Brasil tenemos casi que 800 clubes registrados en la CBF, la Confederación Brasileña del Fútbol. Entonces tenemos muchas realidades. Entonces estoy hablando principalmente de los clubes de la Serie A y B, que son los mejores, con más ingresos, con más condiciones. Pero creo que es un momento muy importante de la historia del fútbol brasileño, y para mí la conversión en sociedad anónima del fútbol puede cambiar la historia de nuestro fútbol. Gracias, Felipe. Oye, como en Argentina, ¿no? Por ejemplo, Andrés Fassi, que lo conoce también muy bien, Miguel, pues se fue para allá con el Talleres y le ha dado una transformación, y por ahí todavía están en asociaciones civiles, ¿verdad, Gustavo? En Argentina
el estatuto de la AFA dice que para ser miembro de la AFA, o sea, para ser un club afiliado a la AFA, hay que ser asociación civil sin fines de lucro. Esto nos atrasa muchísimo. Argentina, si no va hacia un cambio de permitir las sociedades anónimas deportivas, no digo obligar, digo que dar la posibilidad de que cada club, a través de su asamblea, de que los socios voten qué quieren ser, queremos seguir siendo asociación civil sin fines de lucro o queremos ser sociedad anónima deportiva. Si no pasa eso, el entorno sudamericano lo va a terminar obligando a Argentina. Hoy, en Uruguay hay Sociedad Anónima Deportiva, Brasil ya escuchamos a Felipe, en Chile, una maravilla, Sociedad Anónima Deportiva hace no sé cuántos años, el mejor sistema de Sudamérica, el chileno. Entonces, si todo el entorno permite las inversiones de capitales privados en sociedades anónimas, en clubes, sociedades anónimas, van a obligarla a la Argentina porque no van a poder competir deportivamente, porque el dinero que va a entrar a los clubes, Sociedad Anónima Deportiva, va a ser tan grande que después en la competencia los clubes argentinos van a perder por goleada si no se adaptan. Yo creo que hay un atraso, digamos, de concepciones en Argentina fenomenal. Si uno va a la AFA y pregunta, nadie quiere dejar este sistema, porque así como está, ellos consiguen ser elegidos y seguir estando ahí, por lo cual nadie va a querer cambiar este sistema. Entonces, creo que la cosa va a venir por medio de una ley. Como pasa en la Argentina, las cosas se hacen a lo bestia para que cambien. Es decir, una ley que dé la opción, ni siquiera que obligue. Yo no estoy de acuerdo con el sistema español de que un día dijeron, bueno, a partir de la década del 90, todos los clubes son sociedades anónimas deportivas, salvo aquellos que hayan tenido balance positivo los últimos 3 años. Que después fue una mentira, pero Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna habían dado balance positivo los últimos 3 años. Una mentira porque el Real Madrid de Mendoza, que mencionó hoy Aldana, debía 200 millones de dólares, con lo cual era una mentira, pero fíjense, los obligaron a todo. Y yo tengo amigos de Valencia que me dicen, yo la verdad, a mí me gustaba ir cada 4 años y votar a un presidente, porque si no me gustaba el presidente, capaz que por ahí con el voto de otro lo conseguíamos cambiarlo. Hoy viene un gordo con plata, se compra la mayoría de las acciones y hace lo que quiere. Entonces, como acá le estoy mostrando las dos visiones, la positiva y la negativa. La positiva es que vienen capitales privados y que la cosa se mueve y mejora el espectáculo deportivo. Pero también puede pasar que venga el millonario de la billetera infinita y te estropea el club, como le pasó al Valencia en la época de Soler. Yo creo que lo que tiene que haber es libertad. Y con esto termino. El mejor sistema del mundo para mí es el alemán. El alemán da libertad. Ahí tenés al Schalke 04, que es una asociación civil sin fines de lucro, tenés al Bayern Múnich, que es una sociedad anónima cerrada, tenés al Borussia Dortmund, que es una sociedad anónima abierta que cotiza en la bolsa, y tenés sociedades mixtas, tenés de todo. Los alemanes dejan que el propio club y sus socios decidan qué ropaje jurídico, qué forma jurídica es más conveniente para su propio club. Creo que Argentina debería ir a eso, pero ya te conté, Jesús, desconozco a Andrés Facio qué opina, yo me imagino que está para el lado de la Sociedad Anónima Deportiva, pero bueno, va a costar porque no hay muchos presidentes de clubes argentinos de primera división que quieran ese cambio. Oye, hay que pedirle, le decía a Andrés, que esté en una mesa de análisis, así con ahora sí que los que estamos y que vayan algunos otros amigos de América Latina, de los que han subido a las mesas, porque pues se han detenido un modelo exitoso. Ahí está Miguel que lo sabe, Pachuca ha trabajado bien, lo hicieron ahora con León, se fue a Chile, trae un buen equipo, con el Talleres lo traía peleando la punta, ahora va un equipo de España y mis respetos. Pero bueno, bien interesante. Pero ellos no están en la bolsa, ¿no? ¿Quién? Pachuca no está en la bolsa, ¿no? No hay acciones, no es abierta. Acá hay un problema. Acá resulta que con la sociedad anónima hubo gente de otros clubes que compraron por ser Colo-Colo. Lo compró en una época, tenía acciones el presidente Piñera. Entonces es contraproducente. Al hincha no le gusta eso. En Argentina, peor. Pues, imagínate que uno de Boca compre parte de River Plate, o sea, es imposible. Pero acá hay un problema grave ahora con la Universidad de Chile, que se vendió, y hay una parte que no se sabe quiénes son los dueños. Se especula que son unos representantes. Entonces, ahí hay un problema muy grave con la universidad, porque si la universidad no ve las cosas claras,
va a quitarle la imagen, el escudo, No, el todo lo que conlleva. Sí, sí. O sea, dejaría de existir la Universidad de Chile, en este caso. Entonces hay un problema grave ahí que pasa por esto, ¿no? Que de repente nadie sabe quiénes son los dueños. Y se supone que los representantes no pueden ser dueños de equipo. Sí hay algunos que ya están marcados, que son dueños de equipo y según ellos ya no están ejerciendo la parte de representación de jugadores. Pero sin embargo, tienen muchos cadetes en el cual van preparando y después me los puede vender otro. Si al final tú sabes que en esto del fútbol está lleno de resquicio, como en muchas cosas de la ley también, porque De la vida. es mejor saberse los resquicios que los reglamentos. O sea, Eres todo un abogado, mi querido Miguel. no, es que algunas cosas ya te van Es más que o se menos. ver los reglamentos, precisamente, y como decía Gustavo, hay que ver una analizada y vale la pena todo este tema, para hacer un gran debate de América Latina, sobre todo. Sí, no, es bien complejo la sociedad anónima. Y esto de transparentar, en Argentina es difícil en los clubes. No hay que olvidarse que en Argentina hubo una votación para presidente y salieron empatados, siendo que eran noni. Tal cual, eran 75 en total y salieron 38-38. Claro. O sea que apareció un voto trucho, falso. Parecían Es elecciones increíble. en nuestros países a veces. Bueno, ok, gracias, Miguel. Alejandra Torres, ¿quieres tú formularle una pregunta a Gustavo Abreu, un comentario y una pregunta, ¿verdad, Alejandra? Sí. Bueno, Gustavo, yo te quería preguntar que si nos pudieras contar un poco de cuáles han sido los últimos casos de justicia deportiva en el fútbol y cómo es que llegan a una resolución, si quieres 1 o 2 casos a los que tú gustes. Gracias. Bien. Muchas gracias, Alejandra, un gusto. Mire, acá hubo, ya estos 3 años hubo 4 casos de clases de distintos casos, o sea, 4 clases distintas. Fíjense lo complejo que puede llegar a ser el fútbol. El primer caso que hubo, el primero que llegó, que salió en los diarios y en todas partes, fue un caso típico de disciplinario. El caso salió en los diarios, ¿por qué? Porque el club se llama Deportivo Riestra, apeló a una decisión definitiva de la AFA de quitarle 10 puntos por un incidente que generó un jugador de dicho club al ingresar ilegalmente y violentamente al campo de juego, motivando la suspensión del encuentro, ¿no? ¿Por qué salió en los diarios un club de Deportivo Riestra, que es de la 3ª división? Porque el dueño, a pesar de que es una asociación civil sin fines de lucro, en Argentina se puede ser dueño de una asociación civil sin fines de lucro, lo digo irónicamente, era Stinfale. Stinfale era el abogado de Maradona en ese momento. Entonces, salió en todos los diarios. Y entonces un club de 3ª división tenía el dinero para poder apelar ante el TAS, cosa que si no hubiese estado un abogado millonario como era Stinfale atrás de ese club de 3ª división, no hubiese llegado nunca al TAS. Pero bueno, llegó por esas cosas de la vida. El árbitro fue un colega, amigo mío de Chile, Juan Pablo Arriagada, gran amigo, gran árbitro, el que decidió el tema. ¿Y qué resolvió el TAS? En ese caso fue un árbitro único. Normalmente trabajamos de a 3, en este caso trabajó él solo. Resolvió que la AFA había aplicado correctamente el artículo 80 del reglamento de traiciones disciplinarias y confirmó la sanción. Con lo cual, el primer caso salió redondo, digamos. Fue un tema extraño y lo resolvió. Ahí está el tema de la imparcialidad, la independencia y la imposibilidad de que haya un árbitro localista. Quizás si hubiese habido un árbitro argentino, se hubiese corrido el riesgo de que ese árbitro se viera influido por ahí, por la política argentina, por el tema de los clubes, si es hincha de ese club o no. Pero no, vino un árbitro extranjero. Una maravilla, fue el primer caso. El segundo caso fue medio raro, porque en realidad el accionante fue San Martín de Tucumán, un club de la 2ª división de Argentina, que no presentó una apelación ante una decisión disciplinaria, como había sido el caso anterior, sino que impugnó una decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de modificar el sistema de ascenso de la B Nacional a raíz de la pandemia. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, San Martín de Tucumán estaba primero en la competencia, que lo iba a clasificar para ascender a la 1ª división, y la AFA, por el tema de la pandemia, resolvió modificar el sistema de ascenso. Entonces, lógicamente, San Martín de Tucumán dice, a mí no me pueden cambiar las reglas durante la competición.
No, eso es cierto, no se puede modificar un reglamento durante la... Lo que sí, por ahí San Martín de Tucumán no tuvo en cuenta es que había ocurrido una pandemia. En casos de pandemia, jurídicamente, en derecho, se dice que se vive en situación de fuerza mayor. En situación de fuerza mayor, muchas reglamentaciones, muchas leyes dejan de estar en vigencia. Entonces, y ese fue un lindo caso que también fue bien resuelto. Y fíjense, los 3 árbitros que intervinieron, ninguno fue argentino. Uno fue Juan Pablo Arriagada, de Chile, que lo eligió la AFA. El otro fue Efraín Barak, de Israel. Y el tercero fue Ernesto Gamboa, de Colombia. 3 extranjeros resolviendo un tema de si debía ascender directamente y lo decidieron lo más bien. Una decisión que confirmó la decisión de AFA, pero fíjense otra vez, el sistema arbitral, a través del TAS, evitó el fallo localista. Vamos al tema, ¿qué sería un fallo localista? Que eso hubiese sido la justicia ordinaria y que justo lo agarraba porque el Club San Martín de Tucumán lo hubiese iniciado en Tucumán y que lo hubiese agarrado un juez hincha de Tucumán. ¿Qué hubiese resuelto? Hubiese resuelto que en favor de Tucumán y no hubiera habido ni independencia ni imparcialidad, que es lo que el sistema arbitral te garantiza. Ese fue el segundo caso. Vamos al tercero. El tercero fue un caso típico de los que se denominan ordinarios. Los casos del TAS se llaman ordinarios aquellos que la jurisdicción surge de una cláusula arbitral expresada en un contrato. En ese caso eran 2 clubes argentinos, uno era Rosario, el otro era Lanús. Rosario le había vendido a Lanús un jugador, los derechos económicos, la mitad de los derechos económicos de un jugador. El club Lanús termina vendiéndole el jugador a un tercer club de Colombia y no le paga el porcentaje de los derechos económicos que era de... En ese caso no hubo problema de jurisdicción. Tanto Lanús como Rosario aceptaron la jurisdicción del TAS y finalmente el TAS resolvió lo que le parecía también con árbitros de cualquier lugar del mundo y sin ningún problema. Y el último caso, ahí fue un tema que tuvo que ver con el club de Andrés Facio, con Talleres. Y ahí la particularidad que hubo fue la siguiente. Eso fue un club muy pequeño de Córdoba que se llama Club Barrio Ituzaingó. Le había vendido el 80% de los derechos económicos del jugador Reynoso. Se había quedado con el 20% de los derechos económicos. Talleres lo vende a Boca y nunca le paga los derechos económicos al pequeño club que tenía el 20% de los derechos económicos. Ahí lo raro fue que el contrato de transferencia de derechos económicos fijaba una jurisdicción en la justicia ordinaria. Y si existe esa posibilidad en un contrato, no se puede ir ante un tribunal arbitral. Pero ¿cuál fue la particularidad? Que en ese momento Talleres, todavía no estaba Andrés Facio ahí, en ese momento Talleres estaba en concurso preventivo. Al estar en concurso de acreedores, opera lo que se llama fuero de atracción. Y entonces todas las causas laborales, civiles, comerciales que andan dando vuelta contra ese club van a ese juez comercial que tiene jurisdicción mientras dura el procedimiento de concurso de acreedores. Ahora, ¿qué pasó? Al momento que Talleres le vende el jugador a Boca Juniors, ya había desaparecido el estado falencial de Talleres, ya no estaba más en concurso de acreedores y la jurisdicción de ese juez comercial había desaparecido. Como la jurisdicción de la justicia ordinaria, pactada por las partes, ya no existía más, los árbitros tuvieron que decidir si había jurisdicción o no. ¿Y qué decidieron los árbitros? Que el artículo 67 del estatuto de la AFA autorizaba a ir al TAS para resolver esas cuestiones. Esos son los 4 casos que se pueden dar como ejemplos que se han dado hasta ahora en 3-4 años, pero que están marcando una tendencia que dice que en el futuro, por casos domésticos o por casos locales, los clubes de fútbol de Argentina van a seguir yendo al TAS. Siempre que den los números, un poco siguiendo lo que decía Felipe, si el reclamo de $50.000, seguro que no van a ir. ¿Por qué? Porque es más o menos lo que te sale ir al TAS, ¿no? Pero bueno, con esas limitaciones, la tendencia es esa. No, qué interesante, ¿no? ¿Cómo Alejandra. En la justicia arbitral,
y bueno, hablar del rebus stantibus y sobre todo el tema de resolver sobre la jurisdicción. Qué interesante, muchísimas gracias. Miguel, tú quieres hacer un comentario y sobre todo un par de preguntas, una pregunta para Felipe, por favor, adelante, Miguel. A Felipe le quiero preguntar que a qué se debe, ¿no es cierto?, qué opinión tiene de los equipos brasileños que últimamente, los 2 años, 4 equipos brasileños han ganado Copa Libertadores, o sea, han jugado en contra, y la ahora Copa Sudamericana también, o sea, los 4 equipos brasileños. Y todavía ¿Qué justifica? Oye, Miguel, y todavía quiere sociedad anónima. ¿Qué justificación hay en cuanto a esto? Yo tengo mi opinión muy personal, pero quiero escucharla de él primero. Primero, ok. Una gran responsabilidad hablar primero que usted. Pero creo que la clave de mi respuesta es lo que ha dicho Jesús sobre que queremos las sociedades anónimas todavía para tener una profesionalización del fútbol. Pero vamos lá. Y también tenemos las copas del masculino y también la copa de femenino. No, ya no digas más, ya, hasta el de playa yo creo el nombre. ¿Cómo ves? No, pues, el de playa de cajón, pues oye, sí, nacen jugando. Tienen 18 ligas. Yo fui entrenador del fútbol playa chileno, me tocó ir varias veces a Brasil, y en todas las ciudades de Brasil juegan fútbol playa. O sea, no. Es verdad, es verdad. Pero sí, cuando leímos sobre las conquistas, las últimas conquistas del fútbol brasileño en las copas, las competiciones internacionales, los expertos de las finanzas y de la gestión dan cuenta de que tenemos los mayores ingresos en Brasil por las cuotas de televisión, las negociaciones con la televisión y de hecho que son buenas negociaciones, que tenemos que los premios para los jugadores son mayores que los otros y también tenemos ventas millonarias de jugadores, de jóvenes jugadores para Europa y para otros países, entonces los ingresos crecen con esto. Y de hecho, estos son realidades de nuestro fútbol, pero mi preocupación, y es por esto que les dije que la clave es nuestra intención de cambiar para las sociedades anónimas, de que las conquistas ocultan muchas veces nuestros problemas, ¿sí? No, para los 20 clubes más grandes de Brasil tenemos una deuda de casi que 10 billones de reales, que son 1,9 billones de dólares, ¿sí? Entonces, es una deuda muy grande, y tenemos muchos problemas con incumplimiento de contratos, con la remuneración de los jugadores, muchos casos en la justicia del trabajo de Brasil, casos en la FIFA también por las deudas, no solamente las deudas con los jugadores, mas también las deudas con clubes, pues muchas estrellas de nuestro fútbol han vuelto para Brasil después de un periodo en Europa u otros países, y en algunas veces nuestros clubes no han pagado los traspasos. Entonces, los impuestos, hay un problema muy grande con los impuestos. Nuestros clubes tienen deudas muy grandes con el gobierno brasileño. Entonces, cuando hablamos de las conquistas, claro que tenemos 2 o 3 clubes. Vamos a hablar de los 20 o 40, 20 de la Serie A, más 20 de la Serie B. Entonces, dentro de estos 40 clubes tenemos 2 o 3 que están en un buen momento, pero tienen deudas todavía, pero consiguen vivir de una buena forma y lograr éxitos en las competiciones. Pero mi gran preocupación, y por esto que esta temática tiene que estar en esta mesa, es que las conquistas en las competiciones internacionales, en las competiciones continentales, no pueden ocultar
ocultar las dificultades financieras. Entonces, Jesús, necesitamos de las sociedades anónimas del fútbol todavía, necesitamos de mejorías en la gestión. Pues si tenemos buenos resultados ahora, si tenemos conquistas ahora, podemos tener mucho más. El sentimiento de nosotros aquí en Brasil es que tenemos mucho a desarrollar, muchas posibilidades de desarrollo. Entonces estamos lejos de aquel que podemos alcanzar con nuestros talentos y con nuestra historia en el fútbol, como también tienen los otros clubes de Sudamérica que también viven momentos no muy fáciles en términos de finanzas. Es esto. Gracias. Yo creo que ese va a ser un muy buen tema, que luego manejemos una mesa de análisis, este tema de hacia dónde va la sociedad anónima o la asociación civil. Sería bien interesante hacer un ejercicio en Iberoamérica, ¿no? Sí, no, lo que a mí me parece, ¿quién va a comprar clubes brasileños con ese pasivo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo harán? Si cada club tiene una deuda enorme, hay que comprar pasivo todo, en general, cosa que aquí hay varios clubes que lo compraron y todavía no se arregla. Yo creo que independientemente de la gran calidad del fútbol brasileño, están trayendo y están repatriando jugadores brasileños que están con buena, digamos, edad todavía para jugar y desarrollar el fútbol. Sí, no lo mismo pasa en Argentina y en Chile, que los jugadores prácticamente vienen a jugar el último año. O sea, un jugador argentino no va a venir de 30 años, 28 años a jugar a Argentina, estando en Europa. Extienden hasta el final. Y en Brasil sí está la condición económica. Sin ir más lejos, a Dani Alves le den una gran cantidad de dinero, y mucho dinero, como dice Felipe, en muchos clubes. Por eso, para que exista la sociedad anónima, ¿quién se va a hacer cargo del pasivo? Se va a sanear. Esos son temas que hay que analizar a fondo, ¿no? Esto es que es muy importante por la ley de las sociedades anónimas del fútbol, pues tenemos en nuestro código de obligaciones, código civil, ¿sí? En nuestro código civil tenemos otros formatos de empresas. Entonces, si pensamos que si un club asociativo quiere convertirse en una empresa, podría utilizar una de las formas del Código Civil, pero hay unas particularidades del fútbol, como las deudas de las asociaciones, que tienen que ser trabajadas en esta conversión. Entonces, con la ley de las sociedades anónimas, estos problemas como las deudas pasadas de las asociaciones, yendo para las empresas, existen artículos y existen puntos de la ley que traen reglas para esto. Es por esto que se necesita una regla especial para el fútbol, para una empresa del fútbol como sociedad anónima del fútbol, más que una regla para una empresa como mi bufete de abogados o como una otra, sí, una tienda. Entonces es justamente para arreglar esses dois momentos da história, as associações que se convierten em empresas. Sí, los inversores, un punto muy importante es que los inversores, los cotistas de la sociedad anónima, los accionistas de la sociedad anónima del fútbol, tienen unas ventajas para los pagos de las deudas. Entonces, es como que un beneficio, un incentivo para que... Motivarlos, incentivarlo, ¿no? Para que se puedan... Para los inversores. Para coger. Sí, pues si la deuda se pasa para los inversores como que automáticamente, no es imposible que un tipo quiera ser un inversor de una sociedad. De deuda, exacto. Gracias. Gustavo, pues ha sido una mesa increíble, vamos ya casi al cierre y la verdad ni se ha sentido el tiempo. Yo sí comentar al final, hay que replicarla, pero ya en México, en alguna de nuestras ciudades, con tiempo, yo estaba pensando en agosto, los mismos que estamos en la mesa, ya también se fue Adolfo, sería buenísimo hacer algo interesante, ¿no? Gustavo,
¿Qué tan satisfactoria ha sido la resolución de los temas en justicia deportiva ahora con el aspecto arbitral? Tú como árbitro, como una gente muy prestigiosa, ¿cómo vives la satisfacción en el tema? A ver, yo lo que veo, no soy, digamos, lo totalmente imparcial como para dar una opinión, pero lo que veo como árbitro Claro. es que en muchos de los casos no han nombrado árbitros argentinos. Bien, las partes, como que buscan ellos mismos el árbitro de la misma nacionalidad, aunque si lo hubiesen hecho no pasa nada, porque nosotros los árbitros tenemos la obligación de ser independientes e imparciales. ¿Qué significa ser independientes e imparciales? La independencia tiene que ver con no tener ningún lazo de relación personal, familiar, jurídica o de dependiente con la parte que te nombra. Por ejemplo, si ahora, qué sé yo, la AFA va al TAS junto con la Confederación Brasileña de Fútbol, y la AFA me nombra a mí, y yo trabajé 5 años en la AFA, bueno, no debería nombrarme, y si me nombra yo debería excusarme, o si no, los abogados de la Confederación Brasileña de Fútbol van a poder recusarme a mí. ¿Por qué? Porque no, yo tengo que ser independiente, eso tiene que ver con la independencia, no tener relaciones sociales, personales, laborales, de ningún tipo. Y lo otro que tiene que tener un árbitro es la imparcialidad. La imparcialidad ya es algo distinto, aunque parezca lo mismo. ¿Qué significa la imparcialidad? La imparcialidad es un estado mental. Es que el árbitro esté convencido de que ser hincha de tal o cual club, por más que ese club después lo elija, no le va a influir para que él modifique su manera de resolver ese caso que tiene en estudio. Por ejemplo, yo soy hincha de Boca. Te doy un ejemplo típico. Cuando Boca fue al TAS a pedir que la copa que había ganado River se la dieran a Boca, ¿se acuerdan con el tema del escándalo del partido suspendido que se jugó en Real Madrid? Bueno, cuando Boca fue me podría haber nombrado a mí, tranquilamente, porque se puede nombrar un árbitro. Ahora, yo hubiese aceptado o no hubiese aceptado, yo soy hincha de Boca, todo el mundo sabe que soy hincha de Boca. Ahora, yo hubiese aceptado. ¿Por qué? Porque en el caso mío, yo hubiese sido imparcial, porque para mí es más importante ser árbitro y vivir de eso y trabajar de árbitro que ser hincha de Boca. Además, no soy socio de Boca, no tengo platea en Boca, nunca trabajé para Boca, no conozco a los directivos de Boca. Entonces, la imparcialidad es algo distinto. Yo no sé si llegué a explicar la diferencia claramente, pero es un estado mental de imparcialidad. Entonces, lo bueno que tienen los árbitros, normalmente, del TAS, y yo los conozco a la gran mayoría, porque somos 300, pero trabajamos 70, 80 más o menos, yo los conozco a todos, es ese gran capital que es la independencia y la imparcialidad. Y en estos casos de Argentina, afortunadamente fuimos pocos árbitros argentinos nombrados, los árbitros que vinieron fueron de Israel, de Colombia, de Chile, de distintos lugares, y lo hicieron muy bien. Con lo cual, y ya terminando con esto la respuesta, entiendo que las partes que han llevado estas cosas al TAS están conformes, porque mínimamente ese requisito que es de la imparcialidad y la independencia, y que el árbitro sea especialista y sepa de qué es lo que está resolviendo, porque otro problema que tiene la justicia ordinaria es que te toca un juez de la justicia ordinaria, un juez civil o comercial, no tiene ni idea de lo que son los reglamentos deportivos, y puede ser un desastre. Entonces, para terminar con la respuesta, yo creo, porque más o menos conozco a los abogados que han litigado en esos casos y que nombraron a árbitros de otras nacionalidades, creo que en general hay una situación de conformidad respecto de esta actuación del TAS en casos argentinos. Sí, bien interesante. Bueno, para cerrar, vamos ya a cerrar. A ti, Felipe, pues te quiero hacer una pregunta, Alejandra Torres, que bueno, ahora con esta pregunta cerramos, la verdad. Una mesa que se ha venido yendo con una gran dinámica, pero aún así nos hemos ido a 2 horas. Maravilloso. Adelante, Alejandra. Sí, Felipe, bueno, pues mi pregunta es que con base en tu experiencia y como haciendo un análisis actual, ¿cuál consideras que es el estado actual de Brasil en temas de corrupción en el deporte? Y yo creo que en esta mesa hablamos mucho de las reglas y también de cómo ha dicho Miguel cuando dio su opinión sobre los agentes y sobre las relaciones con los directivos.
que claro, yo sé que esto se pasa, no es para todos, no es la regla, en mi opinión, claro, hay buenos y malos agentes, pero esto se pasa con los directivos y yo quiero empezar mi respuesta con esto que Miguel ha dicho. Pues la corrupción es un problema que para mí, está muy cerca de las asociaciones sin ánimo de lucro. Para mí, los consejeros que van a sus clubes sin remuneración para trabajar por sus clubes, claro que no es solamente por esto. No recibir una remuneración no es la causa de la corrupción, claro que claramente que no es, pero es un espacio que no tiene buenas reglas de responsabilización de los dirigentes o los directivos de las asociaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? Pues la idea de las asociaciones, creo que en todos los países, en todo el mundo, es que son personas que se reúnen para un objetivo que es común, que es algo noble, una buena cosa, como para ayudar personas pobres, y también para desarrollar un deporte para niños, para chicos, para chicas. Y entonces el fútbol asociativo nació en Brasil, nació como esta idea de una reunión de amigos para desarrollar una práctica deportiva. Entonces, después cuando empieza cuando el fútbol empieza a manejar altas sumas de dinero, mucho dinero, los traspasos y todo, abre un espacio para las malas personas, las personas que no son honestas. Entonces, para mí, este modelo asociativo en Brasil, sin reglas de responsabilización de los directivos, es algo importante en este debate de la corrupción. Entonces, por esto que para mí las sociedades anónimas son una herramienta. Como ha dicho Gustavo, no se puede decir que, no puedo querer que sea una obligación, pero una buena herramienta para la profesionalización y también el punto de la responsabilización de los directivos, los gestores de las empresas, es muy diferente para la ley brasileña do que para los directivos de una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, esta responsabilización es muy importante. Y tenemos, sí, corrupción. Creo que en un ambiente de empresas, la corrupción es menor do que en un ambiente sin reglas, que es el ambiente asociativo. Y desafortunadamente, los clubes son asociaciones en su mayoría. Las federaciones, en Brasil tenemos federaciones, una para cada estado, son 27 estados, y tenemos la confederación, todos como asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces es un ambiente sin reglas, o sin buenas o efectivas reglas. Claro que existen algunas reglas, pero no son efectivas. Entonces, para mí, el punto, la clave para tratarmos o para manejarnos la corrupción que existe y que es de los seres humanos, entonces va a existir siempre. Claro que podemos reducir el porcentaje de corrupción, pero la clave para mí es la responsabilización, y las sociedades anónimas ayudan mucho para esto. Perfecto, muchas gracias. Pues hoy cerramos una mesa excelente, ya platicamos, hemos de seguir haciendo cosas interesantes con la academia, y bueno, que esta misma mesa se replique, pero en físico en alguna parte del país. Yo estoy pensando en agosto, platicaré con todos ustedes, vale mucho la pena, la verdad fue maravillosa la mesa, no sé, parece un minuto que pasó. Y quiero despedir, agradecer primero a mi querido Miguel Ángel Gamboa, una conducción excelente, opiniones verdaderamente certeras, muy profundas, muy sinceras, algunas emotivas, un seleccionado chileno mundialista en España 82, puntero de cepa, hábil, veloz, era de los que ya no hay, mi querido Miguel Ángel. Jugador, y ganaba poco. Ganaba poco. Pero estamos hablando que ganaba mucho jugando en el juego. Pues era un jugadorazo y un hombre muy preparado. Miguel, muchísimas gracias por haber estado en esta mesa. La verdad que ha sido excelente tu participación. Muchas gracias. Un gusto conocerlo a todos ustedes.
Me quedaron dos cositas que agregar anécdota. Le digo a Gustavo que a lo mejor luego van a tener algún caso chileno por el caso de Melipilla, que lo expulsaron del fútbol chileno por dobles contratos, cosa que se salían un poco del fair play. Puede que aparezca esa acusación. No, y es muy común. O sea, vamos a seguir trabajando en la mano. Vamos a escribir aquí, es todo un contenido en Iberoamérica y lo vamos a generar. Ya verán qué vamos a hacer para hacer una dinámica continua. Miguel, y también quería decirle a Felipe que jugué en el Maracaná. Tuve la suerte y la mala suerte que estaba Junior, Sócrates, Cerezo, Zico, Eder y Renato Gaucho y muchos más. Perdimos 3-2 nada más, pero tuve la fortuna de jugar Maracaná y con esos monstruos del fútbol. Equipazo, ¿eh? Y luego uno de tus ídolos, Pelé. El más grande para mí, lo vi jugar de todas las veces que vino a Chile. Siempre he dicho que Pelé inventó todo. La chilena, el túnel, lo hacía hace 50 años. Todo. Para mí era espectacular, para mí. Independientemente de todos los demás, pero bueno. No, hay varios jugadores increíbles. Pues gracias, Miguel. Despedimos a Alejandra Torres Ruiz, una excelente estudiante de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, Ciudad de México, TEC de Monterrey, una digna representante del TEC, súper estudiosa, un diplomado en práctica de periodismo deportivo, una gente también de fútbol. Quiero decirles que ella ha vivido en todo este ambiente de fútbol. Su padre es un campeón de fútbol mexicano, entrenador de primer nivel también, y Alejandra ha seguido y se me hace que ya se lo está rebasando a mi querido Antonio Torres Servina. Alejandra, un privilegio que nos acompañes en las mesas, dos visiones muy diferentes, pero muy encontradas, muy bonita ejercicio. Gracias, Alejandra. Sí, muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a todos. La verdad que aprendo mucho y escucharlos me es muy grato. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a uno de nuestros panelistas, a Gustavo Abreu, expresidente del Tribunal Nacional de Disciplinario Antidopaje de la República de Argentina, árbitro del TAS-CAS en Lausana, Suiza, y miembro del Comité de Disciplina de la Superliga Argentina de Fútbol, el director del Departamento de Arbitraje de la Universidad Austral de Argentina, una prestigiosa universidad, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Una gran participación, Gustavo, muchísimas gracias, una de las muchas, y bueno, como miembro honorario de la Academia, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ti, Jesús, por la invitación. Es una novedad para mí este tipo de conferencia. Estoy aprendiendo con ustedes, así que gracias por acompañarme en el aprendizaje. Me valió la pena, es riquísima, riquísima. Todas las vertientes, buenísima la mesa, ¿eh? La verdad que es muy interesante. Y bueno, le agradezco mucho el buen ambiente que hubo a lo largo de todo. Son 2 horas prácticamente. Además, cuando ahí se puso tenso, que ahí estaban Aldana y estaban Miguel Ángel, ahí Aldana y Gamboa ahí de que pero está bien, porque con argumentos se puede debatir tranquilamente, aunque sea fuerte. Es como el fútbol, se puede jugar fuerte, siempre que se juegue frente no hay problema. Los sabrosos, los dos tipos talentosos, los dos tipos de experiencia, bien formados académicamente, sí. O sea, la verdad estuvo buenísimo. Es que hay cosas que uno no las puede dejar pasar por alto. En Argentina todo el mundo estaba encerrado, nadie podía hacer nada, y el presidente y la esposa tenían fiesta. Eso no puede ser, o sea... Increíble. Eso no puede ser, ¿me entiendes? O sea, la vergüenza. Es vergüenza, eso no puede, es todo. O sea, si yo me tienen encerrado o yo tengo que vacunarme forzosamente, tienen que el del lado también. Así es, o sea, es una cosa. Ya, me retiro. Gracias. Le damos las gracias también a Felipe Sousa. Muchísimas gracias, extraordinaria participación, máster en Derecho Deportivo Internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía de España, posgrado en Derecho Deportivo por la Escuela Superior de la Abogacía en Brasil, presidente de la Comisión de Derecho Deportivo en Campiñas en Brasil, posgrado en Derecho Empresarial, graduado en Derecho por la Facultad de Campiñas en Brasil, participante del programa de negociación Harvard Law School, miembro de la Comisión de Derecho Deportivo de Brasil, consejero del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo, miembro del ISDE Sport Law y miembro de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol, socio abogado de Bronchi Sousa en la Sociedad de Abogados, miembro también honorario de la Academia, un extraordinario jurista también. Muchísimas gracias, Felipe, nos hemos de ver pronto.
Muchas gracias, Jesús, por la invitación a la Academia Mexicana de Derecho. Para mí fue un gran honor estar con ustedes, aprender con ustedes y compartir un poquito de mi punto de vista del derecho deportivo en Brasil. Estaré siempre disponible para la Academia, para ustedes, para hablar de derecho deportivo. Espero verlos pronto. Sé que Vamos a ver, esta mesa la vamos a replicar. Ya veremos en dónde. En un lugar maravilloso que hay muchos, los conoce Miguel, va mucho, pero vamos a replicarla primero Dios en agosto. Y comentar, por ejemplo, Gustavo, Felipe y demás. Sería interesante luego invitar a FASI, algunos empresarios, invitar a algunos directivos y demás, para el tema de la transformación en la sociedad anónima, ¿no? Vale la pena, es un tema bien interesante y que por ahí ya lo abordó en su momento Miguel, lo diste tú, todo el análisis jurídico, Felipe, que abordó también Gustavo. Vale mucho la pena el tema. Pues bueno, hoy concluimos esta extraordinaria mesa, la número 3 del derecho del deporte en Iberoamérica, una extraordinaria mesa. Nos vemos pronto en la cuarta y última mesa. Muchísimas gracias a todos.